nombre es David Antonio López Chávez y somos el siguiente equipo en exponer sobre las funciones, características de los componentes de nuestro ordenador. Mi nombre es Manuel González García. Soy Gianmarco Navarrete Martínez. Soy Alexander Campos Segura. Mi nombre es Luis Mario de Jesús Avendaño Mora. Mi nombre es Emilio Rubín Serino Quino. Vamos a empezar hablando sobre el procesador, que es uno de los componentes más importantes de nuestro PC. Este es un procesador de ordenador. El procesador lo pueden imaginar como una pequeña calculadora que sigue una serie de pasos o instrucciones que nosotros le determinamos, como por ejemplo iniciar alguna aplicación desde el sistema operativo o cualquier app externa, o como puede ser simplemente navegar en internet. Esto que ven aquí son las conexiones. Todas estas conexiones sirven para interconectar el procesador con el resto del ordenador. Por otra parte, debajo tenemos una chapita, que esta de aquí es un trozo de silicio que se considera un semiconductor, donde está esculpido todo el circuito interno del procesador, que está conformado por pines, donde se guardan la información que vamos a recolectar. Así que, para que funcione todas estas cosas del procesador, se necesita trabajar con una memoria, donde se guardarán exclusivamente los datos. Pues para eso tenemos las unidades de almacenamiento. Hoy en día las unidades de almacenamiento más usadas en nuestras computadoras serían las SSD M.2. Pero no solo existe este tipo de almacenamiento, también existe el tradicional disco duro, que como su nombre lo indica es un disco rígido, magnético, en el cual se guardan físicamente estos datos. Pero su principal característica o contrastante contra el M.2 es el tiempo o la forma en que guarda estos datos, ya que usualmente son mucho más tardados que el M.2. También tenemos una opción intermedia que sería el CSD, pero también ofrece una amplia capacidad de almacenar. Habla directamente con el procesador que tenemos aquí y tendríamos la función más básica del procesador: leer datos, procesarlos y volver a almacenar. Pero tenemos un pequeño problema, o más bien un gran problema, ya que si estas unidades de almacenamiento son capaces de almacenar grandes cantidades de datos, se nos hace bastante lento. ¿Qué quiere decir lento? Bueno, pues básicamente que el procesador, al momento de buscar la información que nosotros guardamos anteriormente, este va a estar en una zona muerta de tiempo, es decir, va a estar esperando a que carguen todos los datos que habíamos guardado anteriormente, y esto pues no va a ser la manera más eficaz posible que nosotros tenemos de encontrar estos datos guardados. Esto no es práctico. Entonces los diseñadores o fabricantes de hardware lo que hicieron fue inventar una memoria intermedia capaz de almacenar estos datos en pequeñas fuentes, un dispositivo llamado RAM. La memoria de acceso aleatorio, también llamada Random Access Memory o mejor conocida como RAM, es una memoria de almacenaje a corto plazo del sistema operativo de ordenadores u otros dispositivos, que sirve para guardar de forma temporal todos los programas y sus procesos de ejecución. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento, también llamada CPU, y otras unidades del ordenador, además de contener los datos que manipulan los distintos programas. Se le llama de acceso aleatorio porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con igual tiempo de espera para cualquier posición, no requiriendo un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible. Durante el encendido de la computadora, la rutina POST verifica que los módulos de la RAM estén bien conectados. En el caso de que no existan o no se los detecte, la mayoría de las placas base emiten sonidos que indican la ausencia a la memoria principal. Terminando ese proceso, la memoria BIOS puede realizar un test básico de la RAM, indicando fallos mayores en ella. La tarjeta madre se trata de la placa de circuito impreso principal de una computadora, lo que significa que es la pieza principal de los circuitos a la que se conectan las demás piezas que crean el conjunto.
La tarjeta madre es la columna vertebral que une los componentes de la computadora en un mismo punto y les permite comunicarse entre sí. Sin ella, ninguna de las piezas de la computadora, como el CPU, la GPU o el disco duro, podrían interactuar. La funcionalidad total de la tarjeta madre es necesaria para que una computadora funcione bien. Si la tarjeta madre está dañada, tendríamos grandes problemas. La tarjeta madre tiene el aspecto de un pedazo de cartón o plástico plano con muchos diseños metálicos y cables alrededor. Las partes de esta incluyen conectores de alimentación y datos, condensadores, disipadores de calor y ventiladores. También se pueden observar agujeros de tornillos para añadir nuevas piezas o para anclarla en un dispositivo. Asimismo, es posible que haya ranuras de expansión que están presentes para añadir otros componentes más tarde. Las piezas que se conectan a ella con cables o directamente suelen llamarse componentes de la tarjeta madre. Entre ellos se encuentran unidades ópticas como DVD y CD-ROM, tarjetas de video y GPU, tarjetas de sonido, discos duros como la SSD o HDD, procesadores CPU, tarjetas de memoria RAM. En resumen, si una computadora utiliza un componente para funcionar, probablemente está conectado a la tarjeta madre para así poder coordinar las tareas con otras partes de la computadora. Sin la tarjeta madre, nada funcionaría. Es la pieza encargada de suministrar electricidad no solo al PC, sino que también a los demás componentes que los conforman. Las fuentes de poder suelen tener una protección contra picos. Las fuentes ATX son las más populares hasta el momento. Dentro de las características de esta fuente de poder están el ventilador, el conector de 4 terminales, el conector de alimentación, conector SATA, conector ATX, el sector de voltaje y el interruptor de seguridad. Garantiza un suministro estable de energía a todos los componentes de una PC. Sin una fuente de poder adecuada, el computador podría experimentar fallas, reinicios inesperados e incluso daños permanentes en los componentes. Es por eso que cada computador necesita una fuente de poder pues adecuada a las necesidades del PC. El disipador es un bloque de metal con aletas o tuberías que transfiere el calor de la fuente al ventilador. Sirve para regular la temperatura y mantener seguro y optimizado su rendimiento, para que no se sobrecaliente y pueda dañarse. Extrae el calor que genera el procesador y se propicia haciendo circular el aire, permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente. Un puerto en una PC es el punto virtual en el que inician y terminan las conexiones de red. Cada puerto está asociado a un proceso o servicio específico. Existen varios tipos de puertos en una PC para distintas funciones dentro de la PC. En ese encontraremos bastantes tipos de puertos. Por ejemplo, algunos pueden ser para los joysticks, ya sea para videojuegos. Tenemos la entrada para micrófono, que también podemos encontrar la entrada para grabar sonido. La mayoría de personas que se dedican a los videojuegos, al gaming, a hacer en vivo, eso lo ocupa. También tenemos la salida para bocinas, serial, de escáner y modem, internet. Si lo quieres conectar desde tu modem a la PC, bueno, ¿hay ventaja o desventaja para eso? Claro que sí. Si esto va conectada de la PC al modem, quiere decir que va a ir el internet más rápido y más fluido. La conexión es directa. También tenemos el puerto para teclado, que eso son más que nada accesorios ya externos. También tenemos el puerto para
para el mouse, que eso también tenemos la conexión para red. Y bueno, tenemos el puerto para el monitor, que este es un puerto VGA para monitor, que esto es fundamental, ya que si hay PC y no hay monitor, técnicamente no serviría de nada. Ambas piezas, como la PC y el monitor, son fundamentales e importantes. La mayoría se estará preguntando, bueno, ¿y dónde puedo yo encontrar esos puertos de entrada y salida que me estás hablando ahorita? Bueno, eso es muy sencillo. Atrás del gabinete hay una bandeja en donde puedes encontrar esos puertos, ya que a simple vista se pueden ver. Y bueno, eso es todo. Una tarjeta gráfica es un componente hardware que se encarga de procesar y renderizar videos en alta calidad. Aparte de renderizar imágenes, la tarjeta gráfica se encarga de acelerar aplicaciones y mejorar la calidad gráfica en estas. La tarjeta gráfica se conecta a la placa base en una ranura PCI Express por 16 que se encuentra en la parte inferior de la placa base. Es una de las pocas piezas que se comunican directamente con el procesador, ya que se necesita trabajar los datos en tiempo real para dar una buena imagen. Tiene una RAM integrada en ellas, específicamente para datos específicos en ellas. A veces la tarjeta de video viene integrada en los procesadores. Mi nombre es Enrique Martínez Quiroz y vengo a hablarles de una de las partes o componentes que conforman la PC, siendo estos los periféricos. A ver, para empezar, ¿qué son los periféricos? Bueno, los periféricos son los dispositivos que no pertenecen al núcleo fundamental del ordenador, formado por la unidad central de procesamiento, CPU, y la memoria principal. Permiten realizar operaciones de entrada y salida y complementarias al proceso de datos que realiza el CPU. ¿Para qué sirven? Los dispositivos periféricos o simplemente periféricos son herramientas de hardware que sirven como interfaz entre el usuario y la computadora. Tienen la finalidad básica de satisfacer algún requerimiento, ya sea introducir, obtener o almacenar información. ¿Para qué sirve? ¿Para cuál es su función? Bueno, recordemos que los periféricos son los responsables de realizar las operaciones de entrada y salida de un sistema informático. Estos arreglos se conectan a través de diversos puertos dependiendo de la naturaleza de cada dispositivo, sitio y su conector. ¿Cuáles son los tipos de periféricos de salida? Bueno, empecemos con los periféricos de entrada. Estos son aquellos que permiten el ingreso de datos desde el exterior, siendo el mouse, teclado, el micrófono y el escáner. Y los de salida proyectan la información desde el interior de un sistema informático hacia el exterior, siendo el monitor, el fax, los altavoces y los auriculares. La caja o el gabinete es un contenedor que protege los componentes de una computadora, y su función es que los protege y facilita la ventilación a los componentes y así tener una temperatura óptima. Una de sus características que tiene el gabinete es que tiene puertos USB, conectores de audio, el botón de apagado y encendido y el botón de reinicio que está en el panel frontal. Otras cosas que tiene filtros removibles para que los cables no se ensucien y tengan una buena función. A continuación diré algunos factores que necesita una caja antes de comprarla. Número 1 es tener espacio suficiente para futuras expansiones. Número 2 es que le entren los componentes y la placa base, porque si no le entran sería inservible. Y la tercera es que te guste el diseño y se adapte a la ubicación o al entorno en donde pondrá la caja. Y en conclusión, la selección de la caja o un gabinete es crucial para la vida y funcionalidad de la computadora, ya que al elegir una buena caja o gabinete aumentará el rendimiento y la experiencia al usarla.